¿Qué pasaría si la palabra más importante de toda una civilización fuera considerada tan sumamente sagrada y a la vez tan peligrosa que se tomara la decisión consciente de censurarla por completo? Es una locura si lo piensas. Totalmente. Hablamos de un nivel de reverencia tan extremo que, con el paso de los siglos, la humanidad entera olvidó cómo se pronunciaba. Dejó de sonar en el mundo físico. Y lo fascinante de este enigma es que no se trata de una simple anécdota de anticuario, o sea, no es solo un dato curioso. Claro. Esa pérdida deliberada de una pronunciación oculta una de las ideas más complejas sobre la propia realidad. Hoy vamos a desgranar un material interesantísimo aportado por Exégesis en Destino que se titula YHWH y la ontología de la existencia. Y a ver, la misión de esta inmersión profunda de hoy no es quedarnos en un simple debate de traducción o gramática antigua que podría ser un poco árido. Sí, desde luego. El objetivo es desentrañar cómo ese antiguo tabú lingüístico, ese silencio impuesto sobre 4 letras, esconde la definición misma de lo que significa la existencia. Fíjate que es un concepto inmenso. ¿Lo es? Y, sorprendentemente, cómo ese concepto abstracto termina conectándose de forma directa, física y biológica, con el acto de respirar que nos mantiene vivos ahora mismo. Madre mía, es que es un recorrido que requiere que cambiemos nuestra forma de entender cómo se transmitía la información en la antigüedad. Ajá. Para llegar a esa conexión con la biología humana, primero hay que resolver el rompecabezas en los pupitres de los eruditos medievales. Vale, pues vamos a situar el contexto histórico porque es vital para quienes nos escuchan. Al leer distintas traducciones de textos antiguos o documentos bíblicos, hay una inconsistencia súper curiosa al referirse a la figura central, a la deidad. Exacto. A veces aparece el nombre Jehová, otras veces se lee el título El Señor, y en las versiones más académicas simplemente hay 4 consonantes sin vocales, que son YHWH. Es lo que se conoce como el tetragramatón. Y ese tetragramatón está compuesto en el hebreo original por las consonantes Yod, G, Vav y G. O sea, solo consonantes. Solo consonantes, claro. Hay que entender que en el antiguo Israel la percepción de lo sagrado era muy distinta a la actual. El nombre no era solo una etiqueta para llamar a alguien. Ya, no era como llamarse Juan o María. Para nada. Se consideraba una manifestación del propio ser. Y la reverencia hacia ese nombre llegó a un nivel tan reverencial que surgió un miedo real a profanarlo. Un terror absoluto. Totalmente. Pronunciarlo en vano o en un estado de impureza se veía como una ofensa cósmica, así que la solución más segura fue radical. Dejar de decirlo en voz alta. El silencio. Y claro, el problema fundamental de cualquier tradición oral es que si una comunidad entera deja de articular una palabra durante generaciones, la memoria muscular y auditiva desaparece. Es inevitable. O sea, las consonantes se mantuvieron intactas en los manuscritos. El Yod He Vav He seguía tallado en piedra y escrito en pergamino. Pero la música de la palabra, Las vocales. eso es, las vocales que permiten que una sílaba cobre vida en el aire, se perdieron irremediablemente. Y ese silencio creó un vacío. Un vacío que nos lleva a un momento de crisis técnica entre los siglos sextos y décimos de nuestra era. Vale, avanzamos en el tiempo. ¿Sí? En esta época, un grupo de eruditos judíos, conocidos como los masoretas, asumió una tarea titánica. Los custodios del texto. Exactamente. Se convirtieron en los custodios de la pureza del texto bíblico. Su único propósito vital era preservar las escrituras con una precisión milimétrica, para que no se alterara ni una sola letra en el proceso de copia. Madre mía, qué presión. Y ahí es donde chocan de frente con el tetragramatón, me imagino. De frente. Se encuentran con un dilema casi irresoluble. Por un lado, el hebreo antiguo se escribía exclusivamente con consonantes. Las vocales se deducían por el contexto al hablar. Claro, como si escribiéramos CSA y supiéramos que es casa. Eso es. Pero los masoretas, para evitar que el idioma se perdiera, inventaron un sistema llamado nekudot, que consistía en pequeños puntos y rayas alrededor de las letras para indicar qué vocal exacta debía sonar. Es una genialidad técnica, la verdad. Lo es. Pero aplicarlo al nombre sagrado presentaba un conflicto teológico masivo. Ya veo por dónde vas. Claro, tenían la obligación estricta de preservar el YHWH original, porque alterar el texto escrito era un sacrilegio absoluto. Intocable. Pero al mismo tiempo tenían prohibidísimo ponerle las vocales reales.
porque eso equivaldría a enseñar a la gente a pronunciarlo, rompiendo el tabú milenario de profanar el nombre. Vale, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Porque parece un callejón sin salida. Pues con mucha creatividad. Es que la solución de los masoretas es lo que hoy, si hacemos una analogía moderna, podríamos considerar una estrategia de ciberseguridad avanzada. Crearon una especie de trampa lingüística. Me gusta esa analogía. Sí, fíjate, si pensamos en un sistema de autenticación digital, las 4 consonantes, el YHW, funcionan como un candado físico inalterable. Ajá. Pero para asegurarse de que nadie introdujera la llave correcta y lo leyera en voz alta por accidente, insertaron una llave falsa para despistar. Una llave maestra equivocada a propósito. Exacto, tomaron las vocales de una palabra totalmente diferente, la palabra Adonai, que significa mi señor. Funciona como esa trampa de seguridad, sí, pero con un matiz importante añadido. No buscaban simplemente bloquear al lector, o sea, querían redirigirlo activamente. Redirigirlo. Sí, al incrustar las vocales de Adonai, que a grandes rasgos aportan los sonidos E o A, dentro de las consonantes YHWH, crearon una aberración fonética intencionada. Una palabra Frankenstein. Totalmente. Generaron un híbrido visual que los académicos denominan quere perpetuum, una frase en latín que significa lo que siempre se lee. O sea, no era una palabra real en absoluto. Era más bien una señal de tráfico en medio del texto. Exactamente eso. Era una instrucción cifrada para los iniciados. Cuando el lector hebreo llegaba a esa extraña combinación, su cerebro debía registrar el choque visual y pensar. Atención, no intentes pronunciar este híbrido impronunciable. Exacto. Debía pensar, frena y, en su lugar, di en voz alta la palabra Adonai. Es maravilloso. Es como un captcha antiguo que solo los que conocían las reglas del juego podían superar. Sí, sí. Pero claro, el problema surge cuando adelantamos el reloj unos cuantos siglos. Ah, ahí viene el desastre. Llegan a escena los primeros traductores europeos cristianos. Se sientan frente a estos manuscritos masoréticos, ven las letras YHWH combinadas con los puntos vocálicos de Adonai, la E, la O y la A. Y no entienden la señal de trágico. Para nada. Al desconocer por completo que están ante un código visual de advertencia, lo leen de forma puramente mecánica y literal. Mezclan las consonantes y las vocales falsas y producen el sonido Jehová. Y de ese monumental accidente de traducción nace la palabra Jehová, un término que ha permeado en la cultura global de una forma brutal, pero que, desde el punto de vista del hebreo antiguo, nunca existió realmente. Es increíble. Es el fruto histórico de intentar compaginar el terror a profanar lo sagrado con la necesidad técnica de estandarizar un texto escrito. Hoy en día, el consenso de los lingüistas apunta a que la pronunciación original del tetragramatón, antes de perderse, se acercaba mucho más a Yahvé. Bueno, resulta súper paradójico que uno de los nombres más repetidos y reconocidos de la historia sea el resultado de un hackeo medieval mal interpretado. Ya te digo. Pero claro, una vez que entendemos la mecánica de cómo perdimos la pronunciación exacta, el material de exégesis y destino nos plantea una pregunta mucho más profunda. Ahí es donde entramos en lo mollar. Sí. Más allá de la lingüística, ¿qué significa realmente esa palabra que tanto terror daba pronunciar? Porque al entrar en el terreno de la filosofía y la ontología pura, el concepto da un giro verdaderamente espectacular. Es que el texto nos remite al famoso episodio de Moisés ante la zarza ardiente, que es fundamental para descifrar este misterio conceptual. Un clásico. Moisés le pide a la entidad una identificación clara, un nombre para presentar ante su pueblo. Él esperaría algo al estilo de las deidades de la época, un nombre propio como Marduk, Ra o algo así. Una etiqueta. Claro. Sin embargo, la respuesta que recibe es una declaración enigmática, Ejie Asher Ejie, que suele traducirse como yo soy el que soy. Y aquí es donde la lingüística ilumina la filosofía. Porque el nombre YHWH no surge de la nada, sino que deriva directamente de la raíz verbal hebrea HVH. Exactamente. Y esa raíz no es un sustantivo, es un verbo activo que significa ser, llegar a ser o existir. Y ese es el núcleo de todo el análisis de hoy. Al usar una raíz verbal, se elimina la idea de una etiqueta para identificar a un individuo dentro de un panteón de dioses. Ya no es uno más. No. Se presenta como la definición de la existencia misma.
Y el documento introduce aquí un pilar de la filosofía teológica, la aseidad. Vale, vamos a intentar desmenuzar este concepto de la aseidad porque tiene mucha miga y es crucial para el resto del viaje. Pues a ver, la aseidad proviene del latín ase, que significa por sí mismo. Es el atributo de existir de manera completamente independiente y autónoma. Sin necesidad de una causa externa. Eso es. Para ponerlo en perspectiva, todo lo que conocemos en el universo físico es contingente. Todo depende de algo previo para existir. Todo tiene un origen material. Claro, un árbol depende de una semilla, de la tierra y del agua, el agua depende de la unión de hidrógeno y oxígeno, un ser humano depende de la biología de sus padres, incluso los planetas dependen de la acumulación de gas y polvo estelar impulsada por la gravedad. O sea, todo tiene una causa anterior. Una cadena de dominó infinita. Exactamente. Pero la aseidad rompe esa cadena. Describe una existencia incausada. El texto se refiere a ella como el motor divino, la fuente primordial que no solo dio el primer empujón, sino que causa activamente que todo lo demás llegue a ser, Manteniéndolo todo en pie. sosteniendo la estructura de cada átomo y la órbita de cada galaxia en este preciso instante temporal. Fíjate que aquí es donde la mente hace un clic fascinante, porque esta explicación choca de frente con la concepción popular casi caricaturesca de la deidad antigua. Totalmente. La del Señor en la nube. Exacto, esa imagen mental del arquitecto cósmico con barba blanca que fabricó el universo hace miles de millones de años, lo puso a rodar como si fuera un reloj de cuerda y luego se retiró a descansar a un plano inalcanzable. Sí, el relojero ciego. Eso es. Lo que describe esta seidad suena a algo completamente diferente. Suena, salvando las distancias obviamente, a física moderna. Es una comparación arriesgada, pero muy, muy ilustrativa. ¿Cómo conectamos un concepto teológico de hace milenios con la física actual? Pues pensemos en cómo la ciencia describe hoy la realidad fundamental. Tenemos fuerzas invisibles pero omnipresentes. Las fuerzas fundamentales, claro. Sí, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, la gravedad, los campos cuánticos. Esas fuerzas no son eventos históricos. No son cosas que pasaron durante el Big Bang y se terminaron. Están pasando ahora. Exacto. Son infraestructuras en tiempo real. Mantienen la realidad unida milisegundo a milisegundo. O sea que sin ellas no hay nada. Nada de nada. Si la fuerza nuclear fuerte se apagara de repente durante una millonésima de segundo, los núcleos de los átomos se repelerían a sí mismos. La materia física, nuestros cuerpos, los micrófonos, las sillas, simplemente se desintegrarían en una sopa de partículas. No habría cohesión. Madre mía. Por eso esta idea del motor divino sosteniendo la existencia continua se parece mucho a esa fuerza subyacente que impide que la realidad colapse sobre sí misma ahora mismo. Esa analogía captura perfectamente la esencia ontológica del documento. Es que no estamos hablando de un creador en tiempo pasado, sino de una existencia pura en tiempo presente. Continuada. Esa es la aseidad, llevada a la práctica. Dependemos de esa fuerza vital y cohesiva de manera constante. Todo lo que es, todo lo contingente, toma prestado su ser de esa fuente inagotable en cada instante. Es como si estuviéramos enchufados a la corriente. Totalmente. Revela una visión del universo basada en una inmanencia radical, o sea, una presencia que lo penetra todo desde lo más microscópico hasta lo astronómico. Una inmanencia radical que sostiene a los enlaces atómicos y las galaxias. Y esto, claro, plantea una duda monumental que el material aborda a continuación. ¿Cuál? Si esta existencia pura es la infraestructura invisible del universo, ¿cómo podemos experimentarla a un nivel humano, físico y tangible? ¿Cómo interactuamos con algo tan inabarcable? Es la gran pregunta. Y la respuesta nos lleva desde la inmensidad incalculable del cosmos a la fragilidad más íntima de la biología humana, a nuestros propios pulmones. Ah, esta es sin duda la aportación más reveladora del análisis. Para entenderla, tenemos que volver a las 4 consonantes desnudas. Yod, G, Vav, G. Al tetragramaton original. Las letras originales antes de que los masoretas les incrustaran vocales falsas y se formara todo el lío. Sonidos primarios, consonantes en estado puro. Exactamente. Hay una perspectiva biológica y fonética asombrosa en cómo suenan esas 4 letras si se intentan pronunciar de manera cruda, sin las vocales impuestas. A ver, explícanos eso de la fonética. Mecánicamente, en el hebreo antiguo, las letras Yod y Vav funcionan casi como semivocales, que obligan a abrir el tracto vocal. Vale, abrimos la garganta. Y, mientras tanto, la letra G, que está repetida,
Es una consonante puramente aspirada, muy parecida a una exhalación suave. O sea que si analizamos la mecánica de pronunciar yod-he, el aire necesita entrar forzando una inhalación. Eso es. Y al pasar a vav-he, la estructura fonética impulsa el aire hacia afuera. La mecánica articulatoria de esas consonantes imita, con una precisión asombrosa, el sonido fisiológico de la respiración humana. ¡Ah! ¡Wow! Literalmente se convierte en el sonido del aire rozando las cuerdas vocales, llenando y vaciando el diafragma. El texto traza una analogía profundísima aquí. Sugiere que, de forma completamente involuntaria e inconsciente, cada vez que un ser humano toma aire y lo expulsa, está pronunciando el nombre del Creador. Me parece increíble. Resulta casi poético pensar que el concepto de la existencia se articula mecánicamente a través de la acción más básica y necesaria para existir en el mundo físico. Es precioso, la verdad. Demuestra una inmanencia total. No se trata de intentar comunicarse con un ser distante mediante palabras complejas o rezos elaborados, sino de reconocer una conexión vital y constante, idéntica a nuestro propio aliento. Cierra el círculo conceptual de una manera brillante. Porque fíjate, por un lado tenemos a los eruditos medievales, los masoretas, Sí. dedicando sus vidas enteras a blindar el nombre con códigos criptográficos para asegurar que jamás fuera pronunciado por la voz humana. Las trampas visuales, el quere perpetuum. Todo eso. Crearon barreras textuales. Pero por otro lado, la biología se salta todas esas barreras intelectuales de un plumazo. Totalmente. El nombre que se prohibió en las sinagogas y los templos resulta ser el sonido acústico que cada habitante del planeta repite de forma automática, independientemente de sus creencias o su cultura. Es una paradoja monumental. El esfuerzo intelectual más grande de la historia antigua para silenciar una palabra se enfrenta a la ironía de que todo ser humano, desde el primer llanto en la sala de partos hasta el último suspiro antes de morir, está repitiendo ese sonido de forma ininterrumpida. Sin parar. Y además a un ritmo brutal. Estamos hablando de unas 20.000 veces al día por persona. Es la universalidad llevada al extremo funcional. Bajo esta interpretación, nadie puede dejar de pronunciar el nombre de la existencia pura mientras mantenga la vida. Porque dejar de pronunciarlo es física y literalmente dejar de existir. Exacto. La seidad de la que hablábamos antes no es solo un motor cósmico lejano, se manifiesta en el ritmo constante de nuestros pulmones. Y esto dota de un significado completamente nuevo a esa famosa frase de el aliento de vida. Absolutamente. Ya no es solo una metáfora literaria sobre la creación inicial, la típica historia del barro y el soplo. No. Es una descripción mecánica continua, una dependencia milisegundo a milisegundo que, como decíamos antes con el ejemplo de los átomos, se asemeja a cómo las leyes de la física mantienen cohesionada la materia. Así es. Es un viaje interesantísimo que comienza resolviendo un problema de confusión en las traducciones. El famoso origen de Jehová. Claro, y termina revelando que la verdadera pronunciación siempre estuvo fuera del alcance de la fonética escrita. El documento propone que la esencia divina es ese mismo aliento que sostiene la estructura biológica de cada individuo, integrando de repente la teología, la lingüística y la anatomía en un solo concepto. Es uno de esos conceptos que sinceramente te obligan a reconfigurar la forma en que ves el mundo cotidiano. Vamos a detenernos un momento para recapitular el alcance de este análisis porque el camino ha sido denso. Sí, ha habido mucha información. Empezamos desenterrando un sistema de seguridad medieval, el curre perpetuum. Vimos cómo los masoretas intentaron proteger un tabú sagrado insertando vocales ajenas en las consonantes I, H, W, H. Un esfuerzo técnico muy meticuloso que, paradójicamente, derivó en el gran accidente histórico de la palabra Jehová, un nombre generado por la falta de contexto de los traductores posteriores. De ahí retiramos esas vocales falsas para ir a la raíz verbal del término y descubrimos la aseidad. La noción filosófica de que no los enfrentamos a un nombre propio al uso, sino a la definición misma del ser. Existir por sí mismo. La existencia absoluta e incausada que opera como la infraestructura invisible del universo, manteniendo la cohesión de la materia como si fueran las fuerzas fundamentales de la física moderna. Y el viaje culminó en el hallazgo biológico. Ese concepto cósmico e inabarcable de la existencia sostenida se encuentra encapsulado en el diseño anatómico más rudimentario, el flujo aspirado de nuestra propia respiración. Una evidencia constante de inmanencia en la vida diaria. Y fíjate, hay una aplicación muy práctica y tangible que se deriva de toda esta información aportada por las fuentes de hoy.
¿En qué sentido? Pues que, al leer un texto antiguo o simplemente al encontrar referencias históricas al título El Señor, resulta muy enriquecedor mirar más allá de las letras impresas. Totalmente. Recordar que detrás de un título que parece denotar una mera autoridad jerárquica o política, se esconde la inmensidad de un concepto que abarca aquello que es, era y siempre será. Cambia por completo la experiencia de la lectura para cualquiera que se acerque a estos textos. Transforma un documento estático del pasado en un espejo que refleja los mecanismos operativos de la existencia presente. Es precioso. Para cerrar, nos gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión. Una idea que extiende este conocimiento milenario al ritmo frenético de la vida actual. A ver. Os enfrentamos momentos de estrés profundo, episodios de ansiedad o pánico donde la sensación predominante es que la realidad va demasiado deprisa y perdemos el control sobre nuestro propio entorno. Por desgracia es el pan de cada día. Ya te digo, en esos instantes críticos, el primer instinto biológico y el primer consejo de cualquier profesional de la salud es tomar aire, respirar de forma consciente y pautada. Sí, lo de cuenta hasta 10 y respira hondo. Eso es. Pero si aceptamos la premisa que hemos explorado hoy, de que nuestra respiración es fonética y mecánicamente la articulación continua del concepto de la existencia pura y primigenia, ¿cómo se transforma esa experiencia de estrés? ¡Ostras! Tal vez el acto consciente de realizar una respiración profunda no opere únicamente como un simple truco psicológico o biológico para reducir el ritmo cardíaco. Se convierte en un anclaje ontológico. Exacto. Una forma literal y física de volver a la raíz, reconectando los pulmones con esa fuerza matriz que estabiliza el universo entero. Exactamente. En medio del caos, resulta inmensamente reconfortante considerar que el simple acto mecánico de inhalar y exhalar funciona como un recordatorio constante, una prueba de que esa conexión directa y transparente que buscábamos descifrar al principio en los libros polvorientos, en realidad siempre estuvo integrada en nosotros. El misterio entero de la existencia resonando en el silencioso ritmo de un aliento. ¡Qué mejor manera de acabar! Mantengamos viva la curiosidad y hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.